En este segundo video vamos a ir puntualizando los ejes principales de los dos textos que compartimos con ustedes la clase pasada, la semana pasada en el aula virtual. Se trata de dos textos de Claudia Danani que tomamos en la materia como introductorios para ir pensando lo que es el campo de las políticas sociales. Ambos textos se complementan entre sí y en general esto es lo que tratamos de hacer en la selección de material bibliográfico desde el equipo de cátedra, de que los textos de teórico y de prácticos tengan articulación. Las guías que vamos a ir subiendo al aula virtual, guías de lectura, guías de trabajos prácticos que les vamos a proponer que hagan de manera colaborativa en grupos, van a encontrar que establecen o tienden a esa articulación. En los dos textos a los que nos referimos hoy, de Claudia Danani, lo que se puntualiza es la conceptualización de las políticas sociales en tanto campo. Esta mirada de las políticas sociales como campo enriquece la perspectiva de análisis y de abordaje de lo que son las políticas sociales. Pensar a las políticas sociales en tanto campo implica pensar que es un campo complejo, que está conformado por distintas variables, esas variables también por diferentes dimensiones, de esto desde un punto de vista metodológico, y que todas estas dimensiones se articulan entre sí. Otra perspectiva que plantea esta mirada de campo es también considerar las políticas sociales como un campo complejo en este sentido, pensado como un campo de alguna manera graficado como arenas en disputa, donde participan diferentes agentes, esto es, actores con capacidad de agencia, actores con capacidad de movilizar el curso que tiene la planificación de las políticas sociales, y que esos agentes pueden estar designados formalmente en lo que es la gestión de las políticas sociales o pueden estar participando informalmente en la gestión de las políticas sociales. Esto es, funcionarios públicos que planifiquen y que participen o que participen en la implementación de las políticas sociales, o aquellos agentes que forman parte del territorio en el que se implementan diferentes políticas sociales y que inciden en el curso que asuman esas políticas sociales, esos programas y esos proyectos sociales. En este sentido, tenemos entonces a las políticas sociales, como decíamos, como un campo complejo desde un punto de vista metodológico, como un campo de arenas en disputa desde este punto de vista que tiene que ver con una dimensión política, particularmente de las políticas sociales, y a la vez a las políticas sociales como un campo de gestión en el sentido en que se interviene en materia de políticas sociales, que estos diferentes agentes intervienen en materia de políticas sociales. Otra puntualización que es importante de ambos textos de Danani es la particularidad de que las políticas sociales son parte de las distintas políticas públicas del Estado. Es un capítulo de las políticas públicas. En ese sentido, también Danani establece una diferenciación entre la política laboral y las políticas entre las que entran las políticas sociales. La política laboral la considera, y nosotros en esto adherimos, como aquella política pública que va a establecer las posibilidades concretas de intervenir en la relación capital-trabajo, y en ese sentido va a definir aspectos que tienen que ver con los diferentes posicionamientos de los distintos actores en ese campo social. También va a definir esa política laboral, las distintas modalidades y las distintas posibilidades de acceso al consumo que tienen los distintos actores. Y la política laboral, además, se especifica como aquella que interviene en la distribución primaria del ingreso, que es esto lo que explica esa particularidad de la política laboral
en tanto va a intervenir fuertemente en esa relación capital-trabajo y de alguna manera definir las particularidades que asume la mercancía fuerza de trabajo. Por eso es que justamente va a incidir en, fuertemente en esa posibilidad de acceso al consumo. Va a definir fuertemente en las condiciones de vida que se tiene de acuerdo al posicionamiento que se ocupe desde la perspectiva laboral. La política social, en cambio, opera en lo que es la distribución secundaria del ingreso. En la redistribución, en ese sentido, opera la política social. Algo que me gustaría agregar sobre lo que plantea Danani es que esa política social puede tener un lugar protagónico dentro de las políticas del Estado, o puede tener un lugar subsidiario, por ejemplo, a lo que son, por ejemplo, las políticas económicas. En épocas y en coyunturas donde la orientación de las políticas públicas radica fuertemente en una orientación neoliberal, la política social tiende a ser subsidiaria a la política económica. En ese sentido es que la política social funciona de alguna manera como paliativo de los efectos de la política económica. Mientras que en otro tipo de coyunturas, donde la orientación de la política, de las políticas públicas, se orienta fuertemente en lo que es la perspectiva de derecho, la política social pasa a tener un lugar protagónico en esas políticas. Desde el punto de vista de lo que son las políticas sociales también, algo que va a marcar Danani en ambos textos tiene que ver con lo que es la tríada Estado, Mercado, Familia, y sobre esto qué lugar se le asigna a cada uno de estos actores en juego en lo que hace a las políticas sociales. ¿Qué lugar tiene el Estado? ¿Qué lugar tiene el mercado? ¿Qué lugar ocupa la familia? A lo largo del desarrollo del programa vamos a ir viendo, como les dije en el primer video, desde una perspectiva histórica, qué lugar se le va asignando de acuerdo a las diferentes orientaciones de las políticas sociales a lo largo de la historia en nuestro país. En una perspectiva neoliberal, el mercado es el que tiene ese lugar protagónico, pero también esto se conjuga con esta otra mirada de las políticas sociales que Danani también toma en ambos textos y que tiene que ver con esos procesos de familiarización que se le han ido asignando a las políticas sociales. En ese sentido, ella plantea, cuando recién mencionábamos estos tres actores de Estado, Mercado, Familia, qué lugar ocupa la familia en lo que tiene que ver con el entramado de las políticas sociales. Desde esa perspectiva, algo que podemos empezar a mirar tiene que ver con lo que tiene que ver con el cuidado en materia de políticas sociales, qué lugar se le asigna a la familia, qué lugar se le asigna a los distintos actores en el marco de esa familia. Por ejemplo, lo que ha sido hace unos años el programa Familias por la Inclusión Social, el lugar de las madres era protagónico ahí. Y desde ahí, todo lo que tiene que ver con los lugares sociales que se le asignan a las madres, toda esta cuestión vinculada a lo que es la caracterización tradicional de la feminización y cómo ahí aparece en las políticas sociales una reproducción de ciertos estereotipos. Bueno, entonces estas cuestiones son las que vamos a ir desplegando con más desarrollo a partir de otros textos, pero que, como les decía, en estos dos materiales bibliográficos iniciales nos van a ir marcando algunos ejes a modo de introducción. Les comentamos estos ejes sintéticamente como para facilitarles
o intentar facilitarles la comprensión a los textos, y quedamos a disposición en el marco del aula virtual para ver si tienen consultas y dudas o si necesitan alguna profundización.